A fondo. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, como siempre, un placer enorme saludarlos y darle la bienvenida, por supuesto, porque este día vamos a abordar un tema bastante importante. Tengo conmigo, y le agradezco mucho la invitación, a Manuel Emilio Hoyos Díaz, quien es director de Observatorio de Sonora por la Seguridad. Bienvenido. Así es, muchas gracias Mariela, muchas gracias a todo el auditorio de A Fondo, a sus órdenes. Excelente. Tantas cosas que tenemos que platicar de la seguridad a nivel nacional y en Sonora, que ahorita está pues viviendo situaciones bastante impactantes que no se habían vivido en la historia y que por supuesto ustedes están muy atentos a todo lo que pasa. Así es, bueno, sí, desafortunadamente los contextos nacionales, locales en los últimos años es un problema, ¿no? La inseguridad. De hecho, a nivel nacional desde 2011 y a nivel local, según las encuestas de victimización que se han venido realizando, la inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos, de los sonorenses, desde 2011, por encima inclusive del desempleo y la corrupción. Un fenómeno complicado que tiene muchos ejes por donde buscar soluciones, que yo creo que esa es la ruta que se tiene que seguir. Ejes desde la prevención, la policía, es decir, el desarrollo policial que está ocurriendo. Por otra parte, lo que es la justicia, los niveles de impunidad, que tanto existe el nivel de impunidad de nuestro país. Y un tema que también está dentro de los ejes principales, que regularmente no se menciona, pero es la reinserción social. Okay. Ahorita estamos viviendo en la actualidad un problema social bastante complicado. Hay una situación de familias desbaratadas a causa mayormente del uso de las drogas. Así es. Ahorita el foco central efectivamente son nuestros jóvenes. Datos oficiales señalan que nuestros jóvenes de 15 a 29 años, el 40% de nuestros jóvenes son víctimas y victimarios en los delitos violentos como los homicidios dolosos. Ahí entraría el eje de prevención muy importante, precisamente en la juventud, ¿no? ¿Qué hacer o qué se está haciendo pues para precisamente mejorar políticas públicas en la prevención respecto a nuestros jóvenes, que es una de los 15 a los 29 años, como te repito, existe esa vulnerabilidad actualmente. Así es. El Observatorio de Sonora por la Seguridad, me comentas, inició sus trabajos desde el 2016, realizando ya un convenio a nivel nacional. Así es, en 2016, octubre de 2016, firmamos un convenio a nivel nacional, formando parte de una red nacional de observatorios con el Observatorio Nacional Ciudadano, que dirige nuestro director Francisco Rivas, y ellos nos donan la metodología y otras áreas de investigación para precisamente ir haciendo un trabajo de análisis, y en base a los análisis que obtenemos a través de solicitudes de información o a través de diferentes registros, precisamente poder realizar propuestas, ¿no? Ok, hablando del estado de Sonora, ustedes tienen ya un estudio desde esos años donde se han estado haciendo unas mediciones. Desgraciadamente vemos un aumento de la mayoría de los delitos en nuestro estado. Sí, bueno, el homicidio doloso, que sigue siendo el principal problema, no nomás a nivel nacional, a nivel local. De hecho, las mismas autoridades estatales han reconocido como uno de los focos principales de los delitos el homicidio doloso. En términos de enero a agosto del presente año, comparado con el año pasado, pues hay un aumento de alrededor del 41% en el homicidio doloso en nuestro estado. A nivel Guaymas hay un aumento de alrededor de un 16% en el homicidio doloso. Y en sí, en las principales ciudades, el homicidio doloso sigue siendo, digamos, el delito de más vulnerabilidad hasta ahorita. La mayoría de estos casos, hablando por ejemplo en la estadística que traes de Guaymas, la mayoría de los casos están relacionados con grupos del crimen organizado. Bueno, la autoridad así lo señala. Nosotros todavía no tenemos elementos para saber si todos estos delitos están relacionados. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que el 73% del total de los homicidios dolosos se cometen con armas de fuego. Y ahí es donde pues, deberían entrar mejores políticas públicas respecto al tráfico ilegal de armas de fuego. También la autoridad ha señalado que más del 70% de las armas de fuego que ingresan a nuestro país ingresan por Estados Unidos. Entonces vienen mejorar las aduanas y generar esa política pública respecto, junto con Estados Unidos,
al tráfico de armas ilegales. El tema de las armas es un tema bastante delicado porque a raíz de eso se están dando muchos suicidios, feminicidios en nuestros puntos, y Guaymas es uno de los municipios que más altos casos tiene de suicidios, por ejemplo, ¿no? Así es, ¿no? Las cifras, desde hace ya, yo creo, no menos de 15, 20 años de suicidios en la región sur de nuestro estado, Guaymas, lo que comprende Empalme, Bicam, todo el valle, el índice de suicidio es muy elevado. Ahí pues las autoridades del sector salud creo que anunciaron hace poco una campaña muy interesante, y sería bueno que también pues estar atentos a las labores en ese sentido, ¿no? Un problema de salud. ¿Ustedes como observatorio consideran que ese tipo de programas que activa el gobierno del estado, por ejemplo, ya sea a través de la Secretaría de Salud, con talleres de prevención, pláticas, o en este caso Escudo Ciudadano con las campañas de despistolización, crees que es suficiente? Bueno, nunca es suficiente, ¿no? Es decir, por supuesto que es bueno, ¿no? Hemos visto mucha actividad de parte de la Secretaría de Salud en esos temas, de la Secretaría de Seguridad igual, y como mencionábamos ahorita en un principio, lo importante de ver todo este problema de inseguridad y violencia en los 4 ejes que mencionaba hace un momento, desde prevención, policía, impunidad, investigación y reinserción. Es muy grande, sabemos que todos estos problemas de inseguridad y violencia también nos llevan, y así lo dicen las encuestas y se dice en la cotidianidad, el tener que cambiar nuestros hábitos, ¿no? Ahora en la última encuesta precisamente hablaban del cambio de hábito respecto al dejar salir a los hijos, y todo esto por supuesto que va generando este tipo pues digamos de fenómenos, de malestares, ¿no? Entonces se tiene que evidentemente buscar la solución desde diferentes puntos, así es. Sí, es cierto, porque a veces lo comentábamos y suena así como repetitivo hacerle el llamado a los padres de familia, ¿no? Señores, pongan atención en lo que está pasando en su casa, pónganle atención a sus hijos, pero es una realidad. Así es, todos estamos involucrados efectivamente como sociedad, cada quien tenemos que hacer nuestra parte. Evidentemente los aumentos de la violencia, no nomás a nivel local, a nivel nacional, el aumento de la violencia está muy relacionado con el nivel de impunidad. En México tenemos niveles de impunidad muy altos, y precisamente es en todas las áreas como lo comento, pero sobre todo ahí tiene mucho el área de investigación, el área de sanción y por supuesto el área de reinserción, ¿verdad? Así es. Tocabas ahorita un punto bastante importante, y más en Sonora y por supuesto en nuestra región, el tema de los elementos policíacos. Desgraciadamente aquí en el puerto de Guaymas, lo que va del año anterior a 14 elementos han sido pues asesinados a manos del crimen organizado. Sí, así es. Precisamente en lo que va del año van 21 policías asesinados, al menos en Sonora hay un promedio de 2 policías asesinados por mes. A nivel nacional existe un promedio de 31 policías asesinados por mes. A la fecha hay alrededor de más de 300 policías asesinados, 333 aproximadamente, y en la gran mayoría de estos asesinatos a policías, pues el principal factor hasta el momento ha sido a través de emboscadas, de ataques armados, pero también existe una impunidad que se ha presentado en el asesinato a los policías. Es algo que no debemos hacer a un lado. En otros lugares, en otros países, el asesinar a un policía es un agravio a la comunidad. El asesinar a un policía significa encontrar a los responsables. El asesinar a un policía es enfrentar al Estado de parte de ciertos grupos criminales. Por eso es importante que las investigaciones sigan adelante para precisamente dar con responsables de este tipo de actos. ¿Qué tendría que hacer el gobierno en este caso para evitar que sus policías sean asesinados? Bueno, establecer protocolos efectivamente, ¿no? En la situación. Ha habido en otros estados que han tenido durante años problemas, establecer protocolos hacia el interior de operatividad, la protección a sus familias evidentemente, y en caso de suceder todo esto, pues bueno, dar la facilitación a los deudos de sus seres queridos. Pero bueno, no queremos llegar a todo esto. Si se mejorara la investigación, si el nivel de impunidad se disminuyera respecto a estos actos, pues bueno, yo creo que no sería tan fácil. Es decir,
pareciera que en México es muy fácil matar a un policía y a cualquier persona. Nos duele más a nosotros como organizaciones de la sociedad civil porque el policía es el que está para cuidarnos. Luego entonces es un tipo de enfrentar a la autoridad. Lo vivimos aquí en Guaymas porque yo recuerdo que en lo personal me tocó acudir cuando asesinaron a los 5 elementos aquí en el centro de la ciudad. Los veías choqueados. Entonces te preguntabas, bueno, si eso les pasa a los que nos cuidan a nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos esperar? Yo checaba las estadísticas que nos presentas acerca del paso de los años y de los gobiernos de Guillermo Padres, ahora con la gobernadora Claudia Pavlovich. Sin embargo, se recrudece el tema de los homicidios, de los ataques armados en el estado de Sonora, ahora que entró el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, sí, ha sido pues una ola de violencia interminable. Desafortunadamente en los comparativos, pues, si decimos de lo que va de la presente administración a lo que fue la administración anterior de diciembre a agosto, hay un aumento en homicidio doloso de alrededor del 58%, un aumento bastante considerable. Hemos también observado no nomás en el homicidio doloso, lo que ha aumentado también son en los delitos, digamos, los delitos patrimoniales, pero con violencia, ¿no? Los delitos patrimoniales con violencia, como el robo de vehículo con violencia, ha aumentado también. Entonces, estamos a nivel nacional, a nivel local, viviendo situaciones de violencia nunca antes vista, y es precisamente donde creemos que por eso es importante el crear rutas correctas para que este problema no vaya a un aumento. Desgraciadamente, el gobierno federal no tiene totalmente el control. Vamos a poner totalmente para no decir que no lo tiene. Lo que acaba de pasar hace unos días en Culiacán. El primer operativo de la tan famosa Guardia Nacional, proyecto de seguridad del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su primer operativo en grande para capturar a un pues, narcotraficante que tenía también, que tiene un proceso de extradición. De repente, lo que sucede, ¿qué tendríamos que pensar nosotros como mexicanos? Bueno, sí, hay una lectura muy desafortunada. De entrada, pues el gobierno anunció una Guardia Nacional que vendría a resolver los problemas, lo cual nosotros desde un principio como organización de la sociedad civil comentamos que es imposible unilateralmente resolver un problema como estos, que no es nuevo, hay que dejarlo claro, es un problema que en los últimos 10, 15 años se ha venido recrudeciendo, pero al principio comentaban que era una Guardia Nacional Civil. De hecho, en la Constitución así está, como una Guardia Nacional Civil. Sin embargo, en la realidad no, es una Guardia Nacional Militar. Eso nos ha quedado claro. Lo que ocurrió en Culiacán es terrible. La falta de preparación, la improvisación. De hecho, las mismas autoridades federales reconocieron eso como un operativo fallido. Y creemos nosotros que se puso en riesgo evidentemente a la población, pero no se puso, ese riesgo no lo pusieron ni los conservadores ni los medios de comunicación, ese riesgo lo pusieron los mismos actores del operativo por lo que iban a llevar a cabo y por evidentemente lo que ocurrió al final de todo esto. Sabemos que la situación no es fácil, no es menor en nuestro país, en nuestra localidad, lo hemos señalado. Problemas existen, problemas que se han venido afianzando durante años, pero aquí lo que nosotros señalamos es las rutas a seguir, y la ruta que está siguiendo el gobierno federal a través de la militarización del país es precisamente la ruta incorrecta. Y no es, y aquí hago una aclaración pertinente, no, la sociedad civil no está en contra de las Fuerzas Armadas, al contrario, habrá lugares que tenga que intervenir el ejército, efectivamente eso nos queda claro, pero sin embargo también los municipios, los alcaldes de los diferentes municipios tienen que hacer su trabajo de fortalecimiento, de desarrollo policial a nivel local, pero a los alcaldes les parece más cómodo esperar a que llegue una Guardia Nacional a tratar de resolver un problema, pero los municipios no hacen sus trabajos en presentar planes de reducción de violencia o alguna estrategia.
Y obviamente la Guardia Nacional vendría a colaborar con esos municipios, ¿no? Sin embargo, pues desafortunadamente no lo vemos así hasta el momento. Hay mucha improvisación en materia de seguridad en el gobierno federal, es una realidad, tan es así que acabamos de observar lo ocurrido ahí en Culiacán. Y Sonora tembló, porque obviamente somos vecinos. Por parte del gobierno estatal se puso un cerco de seguridad y como bien lo mencionabas, a los municipios también. Nosotros, por ejemplo, lo que respecta a Guaymas, hemos estado esperando una Guardia Nacional que ha llegado a cuentagotas. La situación de violencia, tú como bien la conoces, está terrible. Y a la autoridad municipal se le ha hecho más fácil repartir culpas, hasta cierto punto echarle culpa a la gente que probablemente esté molesta porque le cobran los prediales, y también involucrar hasta los medios de comunicación de ser quienes tenemos la culpa de propiciar la violencia. ¿Tú consideras que eso es correcto? Mira, pues los planes de reducción de violencia que se presentan a nivel nacional o a nivel internacional, sobre todo en casos muy específicos como Colombia, como otros países, los mismos alcaldes que estuvieron al frente de sus municipios cuando ocurrieron olas de violencia grandes, señalan un factor muy importante y pareciera muy repetitivo, pareciera una palabra que no pudiera trascender, pero es la voluntad. La voluntad de asumir la responsabilidad que se tiene al frente de un municipio, generar planes, como hemos dicho. Nosotros desde Observatorio Sonora por la Seguridad hemos insistido en que las autoridades locales generen planes. Después las autoridades locales señalan que son otros delitos, que no le competen, pero el plan y la dirección es muy importante del local. Y no lo decimos nosotros nomás, lo dicen las instancias internacionales. ¿Y por qué desde lo local? Porque efectivamente cada municipio tiene una característica muy diferente y que queremos suponer, o más bien debería de ser, que cada alcalde conoce la problemática y por ende generar ese plan, coadyuvando evidentemente con las demás autoridades, llámese Guardia Nacional, llámese Policía Estatal, llámese Policía Investigadora, pero es desde lo local donde se tiene que generar. Entonces, el repartir culpas no ayuda, ya nos queda claro que el problema no es nuevo, o sea, es decir, ¿sí? Yo creo que ya todos los ciudadanos sabemos que de un día para otro no estamos viviendo lo que está ocurriendo, han sido años de malas, si hay malos resultados es porque ha habido malas estrategias. El problema hoy que la estrategia es igual a la que gobiernos anteriores aplicaban, o peor en el caso de lo que estamos viviendo respecto a la militarización. Los 5 municipios anunciados, dentro de ellos Guaymas, precisamente de los mandos militares, que no dudamos de que tengan su capacidad. Lo que nosotros precisamente pugnamos es que haya una temporalidad. ¿Para qué? Para que esa comodidad de muchos de los alcaldes, ellos generen los compromisos de fortalecer sus policías para una vez que estén listas, precisamente puedan los mandos civil seguir, ¿no? Digamos, el mando militar en el apoyo debe de ser algo positivo, pero en el trabajo conjunto del fortalecimiento de las policías locales. Así es, y también ustedes lo traen ahí con estadísticas muy específicas, que obviamente hay un recorte bastante importante de este programa Fortasec, que no viene a ayudar absolutamente a nada a los municipios que estamos en foco rojo, por el tema de que no hay armamento para los elementos. En lo que respecta a Guaymas, muchos elementos han decidido mejor irse, no quieren ser policías. Y es un dato muy, muy interesante. Este 2019, por ejemplo, el gobierno estatal sufrió un recorte de un fondo que se aporta a nivel federal de 40 millones de pesos. A nivel Fortasec, es decir, a nivel municipios, hubo un recorte de 23 millones de pesos, del 23% del presupuesto. Hermosillo fue el que sufrió más este recorte, con casi 50 millones de pesos. Y curiosamente Guaymas tuvo un aumento en este año. Curiosamente tuvo un aumento en Fortasec de 10 a 17 millones de pesos, es decir, este año recibió recursos por 17 millones de pesos, por lo que dice el boletín oficial, el diario oficial. Bueno, pero sin embargo, a nivel nacional, los recortes que se esperan para el 2020 son muy parecidos a los que se sufrió en 2019, pero por ejemplo, de todos los recortes que tuvieron los municipios a nivel local,
Guaymas fue de los que se salvó y lejos de disminuir aumentó aumentó en 7 millones de pesos más. Okay. Ahora, habrá que ver en qué se aplican, ¿no? Porque aquí nos dijeron que vienen 2 patrullas y unos cuantos cosas de armamento. Ese es el tema también principal, ¿no? Que la transparencia y rendición de cuentas aplica en todo, ¿no? Claro. Y en seguridad es indispensable. Pongo un ejemplo rápido. A nivel nacional, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando existió PRONAPRED, precisamente para la prevención, en su sexenio se destinaron 9,000 millones de pesos a la prevención. Seguramente no los hemos visto, es decir, al menos en resultados, por situaciones clientelares o otro tipo de circunstancias, pero esos 9,000 millones de pesos no se vieron. Entonces, es muy importante en todo este manejo de recursos, precisamente el rendir cuentas. ¿Por qué? Porque en cualquier municipio, bueno, así lo vimos en este último cambio de administraciones, los alcaldes salieron a señalar en su gran mayoría que no tenían equipo, que los policías no les pagaban, y cómo es posible que cada término de trienio, ¿no?, nos demos cuenta que la situación estaba mal. Es decir, en el Inter existimos ciudadanos, existimos sociedad, y creo que ahí es la parte importante de todos los ciudadanos, que nos unamos más, que generemos más organización de cualquier tipo para estar al pendiente de lo que está ocurriendo, porque durante un trienio pues dicen que todo está muy bien y hay un cambio de administración y resulta que no había ni para la gasolina, y los fondos que a veces suben, o en este caso de Guaymas, que tuvo un aumento a 17 millones el presente año, pues realmente no se sabe el destino de estos, ya que en la realidad, en la operatividad, los mismos policías lo señalan. Sí, exactamente, porque digo, con 17 millones de pesos se pueden hacer muchas cosas, Por supuesto. Ahora bien, viene un recorte importante, sí afecta evidentemente. Si hay municipios que, de ser así, sufran estos recortes, bueno, el municipio tendrá que priorizar sus gastos, ¿no? Es decir, si sabemos que el principal problema desde 2011 oficialmente es la inseguridad, bueno, pues prioricemos gastos para precisamente mejorar en el área esta, pues, tan importante. Así es. Hablabas ahorita también de crear políticas públicas que obviamente protejan a los ciudadanos. No hay suficientes. Hay, sin embargo, necesitamos generar más sociedad civil. Creo yo que a nivel local, es decir, a nivel entidades federativas, la sociedad civil que nos propusimos empezar a organizarnos de qué es lo que está ocurriendo, empezar a analizar, salimos tarde, ¿no? A lo mejor por estar en un estado de confort, a lo mejor por nomás quejarnos en las carnes asadas, pero realmente no salir a vigilar lo que está ocurriendo. Evidentemente nosotros no vamos a hacer el trabajo de la autoridad, no. Para eso está la autoridad, pero sí precisamente hay muchas causas, creemos, no nomás en el área de seguridad, en otras, donde creemos que es importante que exista más ciudadanía para estar vigilantes de que efectivamente las cosas vayan, pues, a mejor puerto, como se dice. Así es, la gente no se quiere sumar, desgraciadamente vemos mucha apatía también. Sí, y pues en términos generales, para cualquier gobierno la apatía pues es lo mejor. Sin embargo, hay mucha gente también que ya está, yo creo, pues despertando. Creemos que el activarnos en el sentido de transitar hacia la mejora, eso es lo esencial. Ahora bien, problemas, como se dicen, problemas hemos tenido siempre, ¿no? Más o menos. Ahorita desafortunadamente tenemos problemas serios o graves. Nosotros creemos que más que criticar a la autoridad, ¿no?, lo que buscamos es que se generen rutas en base a lo que no se hizo bien, mejorar las rutas para precisamente ir hacia un mejor destino. Es decir, el problema no es el problema es generar mejores rutas para solucionar ese tipo de problemas. ¿Cuáles serían estas rutas? Bueno, nosotros desde Observatorio Sonora por la Seguridad, precisamente cuando empezamos a analizar esta situación que hemos vivido, sobre todo en el estado y los municipios, finales de 2015, aunque nos constituimos ya en 2016, señalamos la importancia de generar un pacto por la seguridad. ¿Y qué es un pacto por la seguridad? Bueno, no lo estamos inventando nosotros. Naciones Unidas y, como te comentaba, muchas ciudades que han vivido situaciones de violencia recomiendan generar un acuerdo, un pacto por la seguridad, donde señalemos objetivos definidos del problema. Como decíamos, cada municipio tendrá algún problema diferente, objetivos definidos,
con una calendarización de esos objetivos, porque pues, después se pierden, calendarización de objetivos, que tenga indicadores para saber si vamos por una buena ruta, porque también se vale cambiar de ruta si no es la correcta, con suficiencia presupuestal evidentemente para en los ejes que mencionábamos se pueda realizar a cabo el servidor público su trabajo y sobre todo abierta al escrutinio público. Entonces ese pacto converge esto que señalo y nosotros lo pusimos en la mesa. Evidentemente que se puede hacer desde lo local, que sería lo importante, o a nivel entidad federativa, pero tenemos que trazar una ruta. No podemos saber cómo vamos si no lo estamos evaluando. El Estado, ¿qué tan en conjunto está trabajando con ustedes? Porque, por ejemplo, por algo se tiene que empezar. Para poder establecer esas rutas, ¿tendrían ustedes que organizarse con el Estado para bajar a los municipios? ¿Ya ha habido ese acercamiento? Bueno, afortunadamente, desafortunadamente de inicio no hubo la que quisiéramos, pero sin embargo, hoy en día hemos tenido algunos acercamientos con el secretario de Seguridad, con David Anaya. Ha habido apertura, ha habido diálogo, ha habido intercambio de opiniones, pero sobre todo ha estado abierto a la crítica, ¿no? A una crítica constructiva. Okay. Entonces, en ese sentido, pues sí, desde el observatorio hemos, digamos, madurado esa confianza hacia, en este caso, hasta la Secretaría de Seguridad Pública, donde hemos trazado algunas rutas, por supuesto, en lo que está de nuestra parte, creer, ¿no? Y eso es lo indispensable, como decía tú, la apertura, el intercambio de ideas, la propuesta, el sobre todo de parte del titular, el escuchar las críticas, creo yo que es lo más importante, porque pues dentro de una misma institución a lo mejor pues todo el mundo dice que algo está bien, claro, pero nosotros en base a los análisis que hacemos, esas críticas constructivas son bien aceptadas. Entonces te digo, creemos que hay una buena ruta. Hasta donde tenemos la información, hemos visto que se ha llevado como un trabajo. A lo mejor muchos dirán, bueno, pero en la realidad no sucede, o sea, en la realidad no lo estamos viviendo los ciudadanos, pero por eso es precisamente involucrarse. Y el primer factor indispensable para involucrarse es la cercanía, evidentemente, con la autoridad. Nosotros, obviamente, no hacemos el trabajo de la autoridad, evaluamos en base a indicadores. Entonces, el buscar las soluciones a estos problemas es trabajar en conjunto, ¿no? Trabajar en conjunto, aportar, evidentemente señalar cuando algo no se está haciendo, pero sobre todo el diálogo con la autoridad. A veces la misma autoridad tiene la culpa, a nadie nos gusta que nos critiquen, eso nos queda evidente, menos a la autoridad, pero a veces la misma autoridad tiene la culpa, ¿por qué? Porque ante esa falta de información, ante el no saber realmente qué es lo que ocurre, o en un municipio, en el que sea, o con alguna autoridad en específico, pues nosotros nos basamos o hacemos nuestro análisis en base a la información que podamos obtener, ¿no? O en base al diálogo que podamos obtener con algún alcalde o con alguna institución. Entonces, a veces esa falta de diálogo pues nos lleva a hacer análisis que a lo mejor no le gustan a la autoridad, pero bueno, la apertura es fundamental para ver hacia qué ruta seguimos. ¿En Guaymas ha habido ese acercamiento con la autoridad municipal? No, en Guaymas no ha habido acercamiento, no hemos podido tener, esperemos que algún día se dé. ¿Qué puntos han detectado ustedes en Guaymas en los cuales se tiene que trabajar? Bueno, de los 4 ejes fundamentales, pues nos queda claro que la prevención, ¿no? Sobre todo el esfuerzo que se tiene que hacer con las adicciones. Sabemos el problema fuerte de las adicciones y ahí se tiene que trabajar mucho en los jóvenes, en prevención. Y por otra parte, en el fortalecimiento de nuestras policías. Ya sabemos, trienios van, trienios vienen, se hablan de sueldos, se hablan de mejoras al interior. Y ya no digo eso, simplemente de las herramientas básicas que pueda tener la policía. Nosotros siempre nos quejamos del policía, como si el policía no tuviera un jefe. Es decir, nos quejamos de la policía como si no tuviera mandos. Claro. Entonces, el alcalde de cada ciudad es, junto con, obviamente, con el cabildo, pues no, pero bueno, es la primera autoridad responsable en generar rutas para mejorar. ¿Por qué no sucede regularmente? Porque la urgencia siempre gana para poder sentar bases de mejora, es decir, lo urgente en la política siempre gana en base a las decisiones. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que nuestras autoridades tomen decisiones en base a evidencia y no en base a humores políticos. Claro,
Exactamente. Digo, a pesar de ese contexto y al final estamos pues viendo las estadísticas que ustedes manejan, números y demás, que ponen en Sonora en un pues contexto bastante difícil, pero lo mejor de todo, las buenas noticias es que esto se puede recuperar trabajando en esos ejes que tú nos estás comentando. Así es, por eso es importante la participación ciudadana, el que todos busquemos una causa, en que estemos atentos, en por supuesto exigir a la autoridad, ¿no? Y en establecer diálogo con las autoridades en base a lo que cada grupo de personas, cada organización tratamos de estudiar, que tratamos de ver qué han hecho en otros lugares para salir del problema, porque ahí es donde está el punto, en buscar las rutas para salir de ese problema. Problemas van a estar, sí, a lo mejor no se acaban en 3 años o en 6 años, pero con que un alcalde o un gobernante o cualquier autoridad siente un precedente o 2 precedentes que se puedan ser realizables, claro, pues por supuesto que se puede, ¿no? Es esa parte de la voluntad. Políticamente siempre es esa urgencia. Así es, la voluntad política y social. Así es. De todos organizarnos y pues trabajar, ¿no? Porque al final del camino vivimos cada quien en su municipio y todos queremos un municipio seguro. Así es. Poder salir a la calle en tranquilidad, no salir a la calle y de repente ver un carro raro y decir, ay, me tiro al piso, ¿qué hago? No, porque desgraciadamente mucha gente aquí en Guaymas así está. Así es. Por todo lo que se ha estado presentando. Así es. Así es. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en este programa a fondo. ¿Algo más que quieras agregar? No, agradecer de nuevo la invitación y pues estamos a la orden, cualquier otro tema. Es muy grande este tema, ¿no? Da para mucho, evidentemente, pero bueno, muchas gracias por estos minutos. Te agradezco muchísimo a ti que nos hayas acompañado en este programa a fondo y a todos ustedes, pues ya viendo aquí en contexto lo que sucede en Sonora, lo que sucede en nuestro municipio, pero lo mejor de todo es que nos podemos unir, podemos hacer algo para poder cambiar todo este panorama y ola de violencia pues que se está generando a nivel nacional y por supuesto aquí en nuestro estado de Sonora. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa a fondo. Nos vemos en la próxima. A fondo,